Muy bien, pues continuamos con esta serie de Tres Tierras, muy interesante, muy importante para nosotros porque nuestra vida, pues cada uno de nosotros puede ver en qué tierra está, si en Egipto, en el desierto o en la tierra prometida, y pues si no está uno viviendo y no está uno experimentando todavía pues los beneficios de la tierra de promesa, pues entonces puede uno seguir extendiéndose hacia lo que está adelante, como dice la palabra. Acuérdense, Egipto, tierra de esclavitud; el desierto, tierra de preparación, tierra de capacitación, pero tiene muchas ventajas, pero no es un lugar para quedarse ahí permanentemente. Y la tierra de promesa, pues es la tierra que fluye leche y miel, la tierra que les prometió Dios al pueblo de Israel y que nos promete actualmente a nosotros. Esta tercera parte de esos antecedentes históricos, pues es acerca de la tierra de promesa. Está descrita la historia en el libro de Josué. Una historia muy interesante. Les decía yo en la clase pasada que Josué es un líder que en 3 días mete al pueblo de Israel a la tierra de promesa. Simplemente le dice: prepárense porque vamos a entrar, a ver cómo le hacen. Y el pueblo acuerda con él y dicen: bueno, el que se raje, que se muera, porque ya probamos lo que es que alguien empiece a dudar, ¿verdad? Nos vamos a pasar otra vez 40 años en el desierto. Es tiempo de entrar a la tierra de promesa, y todo el mundo se compromete con él. Y Dios le hace unas promesas a Josué ahí en la víspera de la entrada a la tierra de promesa, muy impactantes. Todo el mundo ha escuchado Josué capítulo 1, versículos 7, 8, 9, donde dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, así como estuve con Moisés, así estaré contigo a donde quiera que vayas. Simplemente esfuérzate y sé muy valiente, ¿verdad? Porque yo haré toda esa parte que tú no puedes hacer, yo la voy a hacer. Tú pondrás la fe y la obediencia, y yo voy a poner la gracia, el favor y el poder, la majestad, la autoridad. Entonces, comienza esta historia ahí de la entrada del pueblo de Israel a la tierra de promesa, pasando en seco el río Jordán, así como había sido en el Mar Rojo la salida de Egipto, así es la entrada a la tierra de promesa. Se detienen las aguas del río Jordán, pasan en seco los hijos de Israel. Cuando pasan, construyen un memorial ahí en agradecimiento a lo que Dios está haciendo. Entran a la tierra de promesa, y el primer acto que Josué manda es que se circuncide todos los varones. Es una señal de pacto, es una señal en donde están recordando todas las promesas de Dios, y le están diciendo a Dios: Dios, tú te has comprometido con nosotros, pues así nosotros estamos comprometidos contigo. Y hacen un acto ahí profético de circuncidarse. Sobre este fundamento y sobre esta base y con esta confianza empiezan la conquista de la tierra de promesa. La primera victoria que obtienen es en Jericó. Ahí es aquel famoso de que 7 vueltas les manda a Dios. No van a necesitar ni pelear aquí. Aquí le van a dar 7 vueltas a las murallas. Dice que eran unas murallas cerradas, bien cerradas estaban las puertas de Jericó. Las murallas estaban tan anchas que ahí vivía gente. Ahí vivía, por ejemplo, Rahab, la ramera, que fue la que les ayudó a entrar a los israelitas a la tierra de promesa, les ayudó, y que finalmente viene siendo una antepasada del rey David y posteriormente de la línea mesiánica de donde vendría Jesús, el Salvador, el Mesías. Pues el primer lugar que conquistan es Jericó. Le dan 7 vueltas. Al 7º día claman a gran voz, los sacerdotes tocan las trompetas y los muros se caen hacia adentro como por una fuerza. Mucho tiempo se dudó de esta historia por ser tan extraordinaria, digamos, o tan difícil de entender o de creer, pero finalmente han descubierto ahí las ruinas de Jericó y han comprobado el grosor de las murallas, etcétera, etcétera. La ciencia, como siempre, dándole la razón a final de cuentas a la Biblia. Así que entonces continúan con la conquista de la tierra de promesa, y los israelitas nada más tienen una sola falla. Ahí Josué en una de esas tiene que conquistar un lugar que se llama
Jai es un lugar tan pequeño, tan pues comparado con Jericó, que dicen, no, pues esto nos los echamos, pero sí rápido. Y ahí hay toda una serie de lecciones. Es un punto en donde Josué ni consulta a Dios, ni le pregunta cómo, ni si no, y finalmente caen derrotados ahí por los habitantes de Jai. A final de cuentas se arrepienten todos, le piden perdón a Dios, ayunan y a final de cuentas Dios les concede la victoria. Siguen conquistando la tierra prometida. Y después los habitantes de aquella tierra empiezan a recurrir a diversas tretas. Unos de ellos hacen una alianza de 5 reyes. Pues finalmente Dios de todas maneras le da la victoria a Josué y a su ejército, a los israelitas, contra estos 5 reyes. Acaban con ellos. Es todo hay ahí unas cosas muy, muy extraordinarias que son tema de mensajes, de predicaciones. Pero también hay unos tiempos difíciles. Por ejemplo, hay unos habitantes de la tierra de promesa que utilizan una treta. Son los gabaonitas. Ellos se fingen como que vienen muy de lejos y que vienen en son de paz con los israelitas. Le dicen, no, por favor no lleguen hasta allá, hasta donde vivimos a quién sé qué tantos días de camino. Miren cómo están nuestras vestiduras todas raídas, aquí está nuestro pan todo seco y el vino ya se nos acabó, y hacen toda una historia. Otra vez se comete Josué el error de no consultar a Dios y perdonan la vida. Aquellos gabaonitas hacen un pacto con ellos, y los pactos en la Biblia y en la actualidad son indisolubles, no se pueden romper. Entonces pues cuando se dan cuenta de que han sido engañados, pues simplemente no pueden romper este pacto, y los gabaonitas se quedan a vivir ahí entre ellos en calidad de esclavos, pero les tuvieron que perdonar la vida cuando que Dios les había dicho que exterminaran y que acabaran con todos los habitantes de aquella tierra. Algunas personas que no conocen bien o no entienden bien o leen nada más la Biblia como un libro histórico, no ven ahí la revelación que existe, pues dicen, pues ¿qué Dios es aquel que puede mandar matar, exterminar a todos los pueblos, ¿verdad? Sin ninguna misericordia. Pero es toda una simbología. Finalmente todo lo que los israelitas no acabaron con ello, les revirtió en su contra, y después fue causa de tremendos dolores de cabeza. Es como una simbología. Luego lo platicaremos un poquito más adelante, pero es como con nosotros, ¿verdad? Cuando perdonamos parte del pecado que tenemos, por ejemplo, y dejamos ahí algunos recuerdos vívidos en nuestra memoria y no acabamos con ellos totalmente, no los exterminamos, finalmente nos van a cobrar la factura, porque eventualmente van a estar viniendo y mortificándonos y quitándonos la paz, ¿verdad? Y el gozo. Es una situación, acuérdense que todo lo que hay en el Antiguo Testamento es una figura de lo que después habría de suceder en el Nuevo Testamento y hasta nuestros días. Así que la tierra de promesa es tierra que fluye leche y miel. Dios apoya ahí la conquista de la tierra prometida de una manera extraordinaria. Hay un día en que está acabando la luz del sol y Josué no logra terminar o acabar con aquella batalla. Entonces clama a Dios, y otra vez a Dios se manifiesta de una manera gloriosa, extraordinaria, ¿verdad? Le dice a Josué, pues clama tú y di, sol detente en Gabaón, y tú luna en Ajalón. Y dice ahí que el sol se detuvo por casi todo un día. También es otra historia que después los científicos han andado buscando para demostrar que la Biblia que son algunas historias, ¿verdad? Ficticias. Pues han encontrado ahí, ¿verdad? Los estudiosos de la NASA, que efectivamente le falta un día a la historia, le falta un día y un poco más, que después está también en otro pasaje del Antiguo Testamento, luego lo platicaremos. Pero pues imagínense, también en otra ocasión está ahí en una batalla, no pueden contra el enemigo, y viene una lluvia de granizo del tamaño de piedras, de rocas, cae sobre los enemigos. Les dicen los feos, porque son los jebuseos, todos terminan en neos, entonces algunos dicen, no hombre, todos los feos.
son todos los enemigos de Israel ahí en la tierra de promesa. Ese es el antecedente de la tierra prometida. Finalmente se cumple la promesa de Dios con los israelitas, que casas que no habían edificado, que cosechas que no habían plantado, que cosas que ellos no habían, finalmente las iban a recuperar, finalmente iban a ser para ellos. Entonces, si una palabra pudiera definir, ¿verdad?, toda esta historia, es obediencia, obediencia, obediencia. Como un amigo de nosotros una vez nos dijo, apunten 500 pasos para ser unos cristianos completos, que no les falte nada, cabales, que no tengan ningún lugar de donde agarrarlos. Entonces empezó a dictar obediencia, número 1, número 2, obediencia, número 3, obediencia, número 4, obediencia, y así sucesivamente, ¿verdad? La palabra de Dios dice que el obedecer es mejor que los sacrificios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, nos sujetamos ahí al lineamiento. Cuando le preguntamos al Señor, Señor, pues ¿qué debo de hacer para allá, para acá? ¿Debo de tomar esta decisión o no? Pues entonces ahí podemos caminar con la certeza y con la convicción de que vamos bien, ¿verdad? Donde Dios nos vaya dando paz y nos vaya marcando el camino a seguir. Así que esta es la historia, el antecedente histórico de la tierra prometida. Lo puedes leer ahí en el libro de Josué, está interesantísimo. En lugar de ver una película, de veras se pone a leer estos libros de la Biblia y pues créeme que están muchísimo más interesantes. Así que entonces, bueno, terminamos con el repaso histórico de lo que es el Egipto, el desierto y la tierra prometida, y continuamos con nuestra temática en la próxima clase, en la próxima reunión. Que estén muy bien, Dios los bendiga mucho, un abrazo afectuoso, que les vaya muy muy bien en todo, que la gloria de Dios se manifieste ahí en su caminar, en su vida, y pues nos estaremos viendo en la próxima. Gracias.